chilenos, muy buenas noches. En los últimos días hemos vivido tiempos difíciles, con graves hechos de violencia, delincuencia, vandalismo y destrucción. Pero también hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente, la voz de las chilenas y los chilenos, que han expresado pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Frente a los hechos graves de violencia y destrucción, el gobierno ha reaccionado cumpliendo con su deber y utilizando todos los instrumentos que nos otorga la Constitución y la ley, con un solo propósito: resguardar el orden público, proteger la seguridad de todos los chilenos y asegurar las libertades y los derechos que tenemos todos los chilenos a poder movilizarnos, a estudiar, a trabajar, a abastecernos con libertad, con seguridad y con normalidad. A pesar de todos los problemas, la situación está mejorando y estamos trabajando para que siga mejorando, gracias a la valiosa y abnegada labor de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, y también la colaboración de muchos ciudadanos. El orden público, la seguridad ciudadana están mejorando. Adicionalmente, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para avanzar hacia una mayor normalización de la vida cotidiana de todos los chilenos y chilenas. Estamos trabajando duro para que el transporte público, el acceso a la salud, a los alimentos, a los medicamentos, a la benzina, a las escuelas y a tantos otros servicios básicos pueda seguir normalizándose. De hecho, con el sacrificado esfuerzo y trabajo de los trabajadores del metro, además de la línea 1 que está ya funcionando, mañana pondremos en funcionamiento la línea 3 y la línea 6, lo cual va a significar un gran alivio para muchos, cientos de miles de chilenos. Sé que algunos piden terminar con el estado de emergencia y con el toque de queda. Todos lo queremos. Pero como presidente de Chile, debo levantar el estado de sitio cuando tenga seguridades que el orden público, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos y la protección de los bienes, tanto públicos como privados, están debidamente resguardados. Y estamos trabajando duro para alcanzar ese momento. Quiero reconocer y agradecer a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. Su labor ha sido muy difícil, muy sacrificada, pero quiero que sus mandos y todos sus integrantes sepan que su labor es vital para proteger nuestra democracia, para proteger nuestras libertades, para proteger los derechos humanos de todos los compatriotas y también para garantizar la seguridad de las personas y la seguridad de los bienes, tanto públicos como privados. Y esto es especialmente importante para los sectores más humildes y para la clase media de nuestro país. Son ellos los que han sufrido la peor parte de esta oleada de violencia y destrucción que hemos conocido en los últimos días. Quiero agradecer también la abnegada y eficaz labor de los bomberos de Chile, que han hecho un trabajo formidable por contener los incendios, que algunos malvados no tienen ningún reparo en producir. Y a todos aquellos ciudadanos que han entregado también su mejor esfuerzo para proteger nuestra ciudad, para proteger sus propios barrios y para proteger a sus vecinos. Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud, esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos.
Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Recuerdo al gran escritor y poeta Mario Benedetti, quien dijo una vez: cuando teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Hoy día vamos a tener que todos cambiar nuestra forma de actuar y nuestras prioridades para enfrentar esta demanda tan legítima de nuestros compatriotas. Todo problema significa una oportunidad. Y llegó el momento de aprovechar esa oportunidad, de recuperar el tiempo perdido y también de acelerar el ritmo y pasar a la acción, y con urgencia en el campo de las soluciones. En estos días hemos tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente, organizaciones ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil, alcaldes, parlamentarios, también a los máximos representantes del Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, a quienes agradezco sinceramente su actitud constructiva y su disposición y buena voluntad. Hoy nos reunimos con los presidentes de los partidos políticos que aceptaron nuestra invitación a concurrir a la moneda, a buscar juntos y aportar todos a la construcción de un gran acuerdo nacional que nos permite impulsar, y con mucha urgencia, una poderosa y renovada agenda social que responda a las necesidades y a las esperanzas de tantos chilenos. Pudimos constatar que teníamos muchas coincidencias en el diagnóstico y en las soluciones, lo cual me llenó de alegría y de esperanza. Y les he propuesto construir mesas de trabajo para ir perfeccionando y acelerando las distintas iniciativas que esta agenda social involucra. Quiero también agradecerles su presencia, su buena voluntad, su espíritu constructivo. Hoy quiero compartir con todos mis compatriotas los principales componentes de esta agenda social, que será propuesta al Congreso cuando requiere ley y será implementada administrativamente cuando lo pueda hacer el Gobierno. Esta agenda contempla medidas en muchos campos. En primer lugar, en el tema de las pensiones. Involucra un aumento inmediato de 20% en la pensión básica solidaria, lo que va a beneficiar a 590.000 personas que reciben la pensión básica solidaria. Un aumento inmediato, apenas se apruebe la ley, en el aporte previsional solidario de un 20%, lo que va a beneficiar a 945.000 pensionados chilenos. Un aumento adicional a las pensiones básicas y a los aportes previsionales solidarios durante los años 2021 y 2022 para los pensionados mayores de 75 años porque tienen mayores problemas y mayores necesidades. Aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de nuestra clase media, de nuestras mujeres, de forma tal de permitirles que cuando llegue el momento de la jubilación puedan tener pensiones mayores, más dignas. Esto va a favorecer a 500.000 personas y trabajadores en nuestro país. Y adicionalmente recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes, que necesitan ayuda porque no pueden valerse solos y que no los podemos dejar abandonados. Segundo, salud y medicamentos. Vamos a poner urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que envió nuestro gobierno y que crea el seguro catastrófico de enfermedades, de forma de asegurarle a todas las familias chilenas que si tienen que enfrentar una enfermedad de esas características va a haber un techo y van a saber que cualquier gasto que exceda ese techo no va a ser financiado por las familias, sino que va a ser cubierto por este seguro de enfermedades catastróficas. Creación de un seguro que cubra parte del gasto de los medicamentos de las familias chilenas, que sabemos que es una parte muy importante del gasto en salud y muy especialmente los enfermos crónicos y los adultos mayores. De esta forma, lo que no esté cubierto por las garantías GES o por la ley Ricarte Soto va a ser cubierto por este seguro que va a complementar el esfuerzo que hacen las propias familias.
ampliación del convenio que FONASA ha celebrado recientemente con algunas farmacias a todo Chile para reducir el precio de los medicamentos. El acuerdo actual redujo el precio de los medicamentos en promedio en cerca de un 30%. Al extenderlo a todo el país, vamos a estar beneficiando a más de 12 millones de chilenas y chilenos. Ingreso mínimo garantizado. Vamos a crear un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos mensuales para todos los trabajadores, con jornada completa, de forma tal que vamos a complementar el salario que tengan los trabajadores cuando sea inferior a este ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos con este aporte. Y de esta manera vamos a beneficiar a los trabajadores con los salarios más bajos de nuestro país, y este beneficio se va a aplicar en forma proporcional a los trabajadores menores de 18 años o mayores de 65 años. Tarifas eléctricas. Hemos creado y vamos a implementar un mecanismo de estabilización del precio de la cuenta de la luz, de forma de poder anular el aumento que por ley se produjo de un 9,2%, de forma tal que este aumento no se va a producir y las tarifas eléctricas van a volver al nivel que tenían durante el primer semestre. También queremos pedir un esfuerzo adicional a los sectores de más altos ingresos y por eso vamos a proponer un proyecto de ley que crea un nuevo tramo en el impuesto global complementario de un 40%. Hoy día la tasa máxima es 35%, este tramo va a tener una tasa de 40% y va a afectar a todos aquellos con rentas superiores a los 8 millones de pesos mensuales y va a significar una mayor recaudación cercana a los 160 millones de dólares que va a contribuir a financiar este programa social. Creación de la Defensoría de las Víctimas para facilitar a las que han sido víctimas de la delincuencia el acceso y también la calidad de la atención jurídica, social, psicológica que tanto necesitan cuando son golpeados por la delincuencia. Mayor equidad entre las comunas de altos ingresos y de bajos ingresos, modificando el Fondo Común Municipal para que las comunas de altos ingresos contribuyan más y por tanto poder hacer aportes mayores a las comunas de bajos ingresos. Y esto va a permitir una mayor equidad en cosas tan importantes como los servicios municipales, como la seguridad, las luminarias, la infraestructura, los parques, las posibilidades de deporte, de cultura, de recreación. También esta agenda toca las dietas de los parlamentarios y los sueldos más altos en la administración pública. Vamos a plantear una reducción en esta dieta y estos sueldos. Y también una reducción, como lo anunciamos en la cuenta del 1 de junio, en el número de parlamentarios y limitaciones a la reelección de los parlamentarios. Quiero también pedirle al Congreso. Existen muchos proyectos de ley que ha enviado nuestro gobierno de alto contenido social que creemos que deben y merecen una tramitación y aprobación más urgente. Por eso le pido al Congreso acelerar y aprobar iniciativas como el proyecto de beneficio a la infancia, que termina con el tristemente célebre Sename y lo reemplaza por dos nuevos servicios públicos. Uno dedicado a los niños, el Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia, y el otro, el Servicio de Reinserción Juvenil. También pedimos urgencia para el proyecto que crea el seguro catastrófico de salud, al cual me referí hace un momento atrás, y al proyecto que crea la sala cuna universal, para darle a todos los niños y a todas las mujeres u hombres cuando corresponda el derecho a una sala cuna. Sabemos que lo que pasa en los primeros años de la vida de un niño determina en gran parte su futuro. Y tenemos que garantizar el acceso universal a la sala cuna. Además, el proyecto que establece la reducción de las contribuciones que pagan nuestros adultos mayores más vulnerables. Este plan también contempla un enorme esfuerzo para reconstruir todo lo que se ha destruido en nuestro país por la acción de estos delincuentes y vándalos. Por eso hemos elaborado un plan que nos va a permitir reconstruir lo que se ha destruido.
Por ejemplo, solo la reconstrucción del metro va a significar tiempo y más de 300 millones de dólares. Y no es el único daño a la propiedad pública que se ha producido en estos días. Adicionalmente, he encargado a todos los ministros, a los intendentes, a los alcaldes, a los seremis, que hagan un esfuerzo muy especial para poder acelerar e implementar con eficacia esta agenda social en todo lo que a ellos les corresponde. Queridos chilenos y chilenas, esta agenda social no va a solucionar todos los problemas que aquejan a las familias chilenas, pero es un esfuerzo grande y significativo para mejorar la calidad de vida y muy especialmente de los más vulnerables, de la clase media, de los más postergados. Y tiene una prioridad especialísima en los niños, en las mujeres y en nuestros adultos mayores. Esta agenda social va a requerir un enorme esfuerzo de mayores recursos, lo que va a exigir mucha eficacia y también reasignaciones del gasto existente actualmente. Quiero asegurarle a mis compatriotas que tanto la implementación como el financiamiento de esta agenda se va a hacer con responsabilidad, haciendo todos los esfuerzos para evitar impactos en el crecimiento, la creación de empleos, los salarios y también en los equilibrios macroeconómicos y fiscales tan necesarios. Queridos compatriotas, en los momentos más difíciles, y hemos enfrentado mucho, los chilenos siempre, con unidad, con voluntad, con coraje y con esperanza, hemos sabido superar la adversidad. Así recuperamos nuestra democracia. Así reconstruimos nuestro país después del terremoto del año 2010. Así rescatamos a nuestros mineros. Y así, estoy seguro, vamos a enfrentar estos tiempos difíciles y transformar esta crisis en una verdadera oportunidad de reencuentro entre los chilenos, de mirarnos a los ojos y solidarizar los unos con los otros, de mirarnos y estar consciente que el problema de uno es el problema de todos y crear una nueva oportunidad y una nueva esperanza de una mejor vida para tantas y tantos chilenos que lo quieren, lo necesitan y lo merecen. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos. Buenas noches y muchas gracias. Ahí está entonces el presidente Sebastián Piñera cambiando radicalmente el tono que le habíamos escuchado en los días previos y además comprometiendo por primera vez medidas concretas de una agenda social en una serie de temas como pensiones, sueldos, salud, entre otros. Podríamos ir revisando, Daniel, en cada uno de los ítems cuáles son los anuncios más importantes, anuncios concretos que por supuesto van a requerir de algún tipo de tramitación legislativa rápida. Pero se ha comprometido a eso el presidente y antes ha pedido perdón. Reconozco y pido perdón por la falta de visión, no solo de su gobierno, dijo, sino también de gobiernos anteriores durante los últimos años que han desencadenado en esta profunda crisis social. Te invito a que vayamos punto a punto porque se refiere primero a las pensiones y ahí hay diversos anuncios que hace respecto de las pensiones. Sí, en lo más relevante, aumento inmediato de 20% de la pensión básica solidaria. Hoy día la pensión básica solidaria está en 107.000 pesos, son 21.000 pesos adicionales, por lo tanto, para los pensionados más pobres de Chile. Y también aumento inmediato del 20% del aporte previsional solidario, que beneficia también a hogares de clase media. Esto es importante porque el gobierno se había negado hasta ahora a separar el proyecto de reforma previsional. Se entiende aquí, por lo tanto, que la reforma total al sistema de reforma previsional queda postergada y se abre el gobierno así entregar beneficios inmediatos, por lo tanto, y aprobarlos, algo a lo que hasta ahora se había negado. Claro, además hay aumento adicional para las pensiones en los años 2021 y 2022 para los mayores de 75 años y aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y de las mujeres que trabajan y cotizan para incrementar sus pensiones también al momento de la jubilación. Así es, en salud se le pone urgencia a proyectos ya existentes sobre el seguro de enfermedades catastróficas y también se amplían convenios con farmacias. El ingreso mínimo garantizado, esto es muy importante. Esto yo creo que quizás es el anuncio
más concreto y que va a afectar más directamente a la gran masa de los más necesitados del país. Claro, porque hoy el sueldo mínimo está en 301.000 pesos. El presidente no está anunciando que aumente el sueldo mínimo, sino que lo que está diciendo es que el Estado va a complementar esas rentas hasta llegar a un piso de 350.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que esa plata no la pone el empleador, sino que la pone el Estado directamente como un subsidio para complementar el sueldo de aquellos que ganan menos de 350.000 pesos. Es una forma de aumentar el sueldo mínimo sin que esto le pegue principalmente a las pymes, que son las que en nuestro país entregan la mayor cantidad de trabajo. Entonces es el Estado el que se hace cargo de esos 49.000 pesos de diferencia que llegaba para alcanzar un sueldo mínimo de 350.000. Claro. Habrá que ver cuál es el costo de esa medida, pero ese es un anuncio que tiene evidentemente un tremendo impacto en una gran masa salarial de chilenos. Pensemos, Macarena, la mitad de los trabajadores chilenos gana 400.000 pesos o menos. La mitad de los trabajadores chilenos. Y para ese promedio quiere decir que hay muchos que ganan el sueldo mínimo. Claro, o sea, se acerca bastante a esa cifra, de modo que es un anuncio bien potente. Habrá que ver, por cierto, los detalles y también cuánto le cuesta al fisco, porque estos son anuncios de alto costo fiscal. Sí, vamos a buscar bien exactamente cuál es la cifra de las personas que se ven beneficiadas por esta aplicación de un ingreso mínimo garantizado. Y quizá uno de los anuncios más esperados y más masivos es el de las tarifas eléctricas. Se había anunciado un aumento de las tarifas de un 9,2%, las tarifas de la electricidad. Dentro de los anuncios del presidente dice que se crearán mecanismos de estabilización de las tarifas eléctricas y en lo inmediato se permite anular el alza de 9,2% que ya estaba decretada para las tarifas eléctricas. En el fondo van a quedar todas al nivel que estaban en el primer semestre de este año. Claro, también en el tema tributario se había dicho qué esfuerzo van a hacer las personas de mayor patrimonio en lo que viene ahora. Hay un anuncio en ese tono que no tiene nada que ver con lo que estaba proponiendo el gobierno hasta ahora en reforma tributaria. Totalmente distinto. Es Dice adicional. Que es un nuevo tramo en el impuesto global complementario que llegará a 40% para las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales. Esto es totalmente distinto a la discusión sobre reintegración tributaria. Tiene que ver con altas rentas personales, se entiende, que tendrían entonces un impuesto de hasta el 40%. Hasta ahora, el impuesto más alto que podía pagar una persona era del 35%. Desde ahora se crea un nuevo tramo y los que ganen más de 8 millones de pesos mensuales tendrán este impuesto de un 40% de ese tramo, de lo que supera el tramo. También en un asunto que es simbólico pero que es muy importante, se habla de la reducción de las dietas de los parlamentarios y de los altos sueldos de la administración pública, algo que había sido aprobado, el tema de las dietas parlamentarias, hoy en el Congreso. Se ha creado cierto consenso en torno a eso después de bastantes años de discusión, y también insiste el presidente en lo que ya había anunciado en su cuenta pública de reducir el número de parlamentarios y limitar las reelecciones. Sí, y no solamente los parlamentarios, es parlamentarios y administración pública, porque había había mucha polémica respecto a los sueldos de altos ejecutivos de empresas del Estado, que probablemente también va a entrar dentro de esta categoría. Tenemos también algunos proyectos de alto contenido social, dice, enviados por el gobierno y que van a tener una aprobación inmediata. Es el proyecto Proinfancia, el proyecto que crea el seguro catastrófico, Sala Cuna Universal y el proyecto que propone la reducción de las contribuciones a los adultos mayores, que era también parte de lo que se había discutido mucho, no había tenido acogida en el gobierno y ahora entonces se incluye dentro de las medidas de este nuevo paquete de ayuda social. Y finalmente se cifra que el plan de reconstrucción, principalmente en el metro y en otras instalaciones, tendrá un costo de 350 millones de dólares. Hay, por cierto, muchísimos detalles. Estos son anuncios de titulares. Hay que ver luego siempre, muy importante, el detalle de cómo se implementa esto, de cuáles son los costos, de cómo se financia. Hay muchas cosas que ver, pero evidentemente, Macarena, hay dos cosas aquí. Primero, un cambio de tono radical del presidente que nos decía que estábamos en guerra al que ahora pide perdón. Hay un cambio tremendo, sin duda, en el tono del discurso del presidente. Y por primera vez tenemos un paquete de medidas concretas, de fondo, que apuntan directamente a necesidades importantes de los chilenos, como son las pensiones, los bajos sueldos, el costo de la luz, los medicamentos. Hay medidas que habrá que valorar qué tan relevantes son, pero evidentemente hay medidas que apuntan a muchos de los reclamos. No a todos, pero muchos de los reclamos que están en la calle. Sí, medidas que son nuevas, que estaban fuera de la agenda del gobierno. Las que enumeramos al final son algunas que ya estaban en la agenda y que van a ser aceleradas. Pero muchas de estas han sido un vuelco total en la agenda parlamentaria del gobierno y que va a significar un cambio sustantivo.